Antes que nada, le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia a partir de la invitación que le hemos cursado a Agustín Corradini, quien va a ser el protagonista y quien nos va a estar acompañando a lo largo de esta charla. Agustín, eh, además de cumplir hoy una función fundamental en la gestión en la provincia de Buenos Aires como director de torneos en la Subsecretaría de Deportes, también se ha desarrollado como deportista de alto rendimiento, cumpliendo funciones y jugando eh, al hockey en alto nivel, y también cumpliendo el rol de entrenador de, de selecciones juveniles y también de las Leonas, no por mucho tiempo, pero sí ha tenido la suerte y la fortuna de ocupar ese lugar de privilegio. Así que, dada la presentación, agradecerte, Agustín, la presencia y bueno, compartir estos minutos con nosotros y con nuestros y nuestras estudiantes. ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, un placer. Perdón a veces por demorar tanto en la coordinación, pero la verdad que hay mucho trabajo, muchísimas cosas por hacer, demasiada agenda, demasiada cargada, así que se hace difícil coordinar a veces, pero no es falta de voluntad, sino todo lo contrario. A veces es estar en demasiados temas al mismo tiempo, pero acá estamos, lo logramos. Bueno, sí, sí. Es difícil, pero bueno, como bien mencionabas, ¿no? Una agenda bastante cargada, a pesar de este contexto de pandemia que nos ha tocado atravesar a todos a lo largo del año. Como bien hacía alusión en la presentación, digo, tenés un largo recorrido y una extensa trayectoria como deportista y entrenador, bien arraigado en los seleccionados juveniles y también en la mayor del hockey femenino de nuestro país. Pero la excusa de poder convocarte hoy es a partir de la función, ¿no?, que cumplís, que tiene que ver con la dirección de torneos en la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Y en relación a eso, digo, quizás como para dar el puntapié a esta charla, poder saber cuáles son los principales objetivos que se plantearon desde la subsecretaría ni bien asumieron, y también atendiendo, ¿no?, a este contexto y esta situación tan particular, que por lo que tengo entendido ustedes asumieron en pleno contexto de pandemia. Así es, para mí fue una sorpresa enorme cuando fui convocado, la verdad que no lo tenía en mis planes absolutamente. Estaba inmerso en muchos otros proyectos, todos relacionados, gracias a Dios, al deporte. Y nada, me entusiasmó muchísimo acompañar la gestión, me entusiasmó muchísimo acompañarlo al subsecretario de Deporte, Javier Lovera, que es una persona a quien yo aprecio y quiero a título personal y además respeto y admiro a título profesional. Y bueno, acá me encuentra, dando un poco la pelea, eh, no solo en la gestión, en términos digamos, de acción y de accionar programas, sino también en lo conceptual. Qué sé yo, ya desde el nombre de mi área, a mí hasta a veces me da vergüenza decir el rol que ocupo, porque mi dirección se llama Torneos y Eventos Deportivos, como si... Y después hay otra dirección que es Deporte Social, y no coincido ya en la semántica, siquiera. Yo creo que mi área se debería llamar Desarrollo Deportivo, porque los eventos y los torneos deben ser parte de un desarrollo y de una evolución en la inserción en el mundo del deporte de los pibes y las pibas, de los más chiquititos, de la niñez, y después en un recorrido a lo largo de su vida, no solo apuntando al deporte de alto rendimiento, sino también pensando en el 99,9% de la población que no es deportista de alto rendimiento. Entonces, tener una mirada simplista solamente de un evento marca la poca profundidad de un programa y un desarrollo deportivo que cambie o que transforme la realidad de las personas. Yo creo en la transformación, en la realidad, creo en la educación y creo que los eventos y los torneos deben ser parte de y no deben ser el título principal de un cargo o una función tan relevante como desarrollar deportivamente una provincia tan grande como la nuestra. Y en este sentido, digo, y por ahí volviendo un poco a lo que te consultaba, ¿cuáles son los principales objetivos? Digo, a partir de lo que mencionabas recién, que tenés una agenda bastante
como bastante activa, y de hecho, hoy por hoy, si uno se fija en las diferentes redes sociales de la subsecretaría, se nota que están muy activos en ese sentido. Digo, ¿cuáles son los objetivos o las acciones que vienen desarrollando de la Subsecretaría de Deportes actualmente? Bueno, agradezco que se vea que estamos activos, ¿viste? Porque a veces hay mucho trabajo que no se ve. Si encima ves que estamos activos, imagínate todo el trabajo que eso tiene en el background, ¿no? En el fuera de escena. Eh, a ver, no es para llorar, ni mucho menos, acá estamos poniendo en el lomo, pero no había trabajadores ni trabajadoras en la subsecretaría, no teníamos página web ni de deporte ni de juegos, tuvimos que rehacer todo, tuvimos que rehacer los protocolos, tuvimos que, nada, construir de cero. El único programa que estaba funcionando, que no por la pandemia, pero que estaba funcionando a lo largo, era el programa de los Juegos Bonaerenses, pero después no había nada más. O sea, vos me preguntas, bueno, ¿cuáles eran los programas que estaban activos en la Subsecretaría de Deportes? Juegos Bonaerenses. Listo, no había nada más. Y un poco la idea es que los Juegos Bonaerenses sí son un programa troncal de la provincia. Esta es la 29ª, se dice, perdón por el error, edición consecutiva de los Juegos, pero debe ser un programa más de deportes de la provincia. Si bien importantísimo, no le quiero quitar el valor, todo lo contrario. A mí personalmente me cambió la vida. Yo participé de todas las ediciones de los Juegos Bonaerenses que pude por edad. Tuve la suerte por mi deporte y por el club en el que yo representaba, que éramos una buena camada, haber clasificado en todas las ediciones a la final provincial. O sea que no haber nadie que lo defienda a los Juegos como lo voy a defender yo. Pero al mismo tiempo debo reconocer que, y todos los que han tenido la suerte de participar de los Juegos, saben que el 90% de los participantes se queda fuera de la etapa municipal. Uh-huh. O sea, si nosotros contabilizamos que llegamos a 235 municipios, es muy cierto, pero al mismo tiempo te tengo que decir que clasifica un solo equipo en todos los que se anoten en el municipio. ¿Y para el resto qué hay? ¿Y cómo programamos algo sistemático y anual para que haya para todos? ¿Cómo hacemos para incrementar la oferta deportiva por parte de la provincia? ¿Cómo hacemos nosotros para favorecer a las federaciones a que tengan más propuesta deportiva? ¿Cómo hacemos para favorecer a los municipios? Bueno, es una pelea que tenemos que dar y es muy profunda. Entonces, imaginarán todo el trabajo que tenemos atrás para generar, crear, pensar, ponerle cabeza y articular programas que a la par de los Juegos Bonaerenses con la importancia que tienen los Juegos, ¿no? Tal cual. Y a partir de este contexto, como nos ha ocurrido a la mayoría, se han tenido que reinventar, y me refiero a los juegos en particular, que si no tengo mal entendido, hoy cerraron su inscripción, digo, con una modalidad totalmente diferente, ¿no? Bueno, cuando llegamos, lo primero que hicimos, que también costó muchísimo, fue hacer informe de factibilidad. Yo te lo nombro así, informe de factibilidad, y parece simple, ¿no? Pero ¿se puede hacer o no se puede hacer los juegos? Si no se pueden, ¿por qué? Enumerame todas las razones por las cuales no. Vamos a tratar de sortear todas las problemáticas que haya. Y si se puede, ¿cómo se puede hacerlo? ¿Qué disciplinas se pueden, cuáles no? ¿Y cuáles queremos fomentar y cuáles no? Bueno, imagínate que en este contexto de pandemia, en el que sabemos dónde estamos hoy, no sabemos dónde vamos a estar mañana y no sabíamos dónde íbamos a estar ayer, en esta incertidumbre, planificar es aún más difícil, porque uno para planificar necesita saber por lo menos algunos reglamentos del contexto mínimos, y al no saberlo hay que planificar 1000 escenarios posibles. Esto yo siempre lo hablo cuando hablamos en el deporte, ¿no? En el deporte, y lo grafico al fútbol, que me parece que es un deporte popular y vamos a entender todos de qué hablo. Viste que a veces dicen, uy, el equipo ya no sabe qué hacer, va perdiendo 1-0, falta tiempo de alargue y tira pelotazo. ¿Y que esa situación no se puede planificar también? Yo creo que sí. Entonces no es el plan B, es parte del plan A, no es otro plan. Yo puedo planificar un esquema de juego para un partido y puedo planificar, en el caso de que vaya perdiendo y falte un minuto, cómo vamos, y todo nos salga mal, también puedo planificar cómo vamos a encarar esa situación. Bueno, lo mismo hicimos en los informes de factibilidad acá. Bueno, vamos a suponer que todo nos va mal en la pandemia y todos los municipios bajan. Bueno, ¿cómo hacemos para igualar la posibilidad de participación de los 135 municipios? ¿Qué cosas tenemos que sobrellevar? Bueno, un impedimento era el técnico. ¿Cómo hacemos para poner técnicamente a disposición para todos? Bueno, lo solucionamos. Y así empezamos a hacer con todo. Y la idea siempre, que esto siempre te tiene que regir, obviamente, un espíritu, y el espíritu era, se tienen que hacer.
se tienen que hacer, porque decir que no es fácil, ¿no? Está bien, te puedo dar 1000 justificaciones y no lo hago y listo, más fácil para todos. Lo difícil es hacer. Y lo hicimos y estamos orgullosos de que se hayan hecho, porque es una herramienta para expresar las emociones, aparte en estos juegos que son recontra inclusivos. Son 16 disciplinas, incluye a jóvenes, incluye a adultos mayores, incluye personas con discapacidad. No hay otro evento que lo haga y nos parecía importantísimo. Y la repercusión que han tenido y la cantidad de inscriptos, que triplicó lo que nosotros esperábamos, habla del éxito. Y no hablo del éxito de la gestión, ojo, que yo siempre hago mención en esto. Digamos, el éxito no es mío, ni de la subsecretaría, ni de Javier Lovera. Digamos, nosotros somos un medio para que el éxito lo tengan las personas que pueden participar y los municipios que pueden dar una herramienta más a los pibes, a las pibas, a los adultos mayores, sobre todo, digamos, para ellos es. Abro el juego, Santi y Pablo, no sé si tienen alguna consulta. En primer lugar, decías, Agustín, que hubo muchos inscriptos y me interesaba saber eso, si la cantidad de inscriptos superó las expectativas, alcanzó lo que planeaban, están teniendo que nuevamente ver cómo se acomodan, porque por lo que leía hay muchísimos inscriptos e inscriptas en todas las disciplinas, ¿es así? Sí, se triplicó el número que nosotros esperábamos. Pero también estaba planificado, como te digo. ¿Es un problema? Sí, claro, es un problema, porque hay que contener, hay que armar un fixture ahora eh, con el triple de participantes que vos te imaginabas en deporte electrónico, por ejemplo. Pero nada, estaba pensado, che, ¿qué pasa si se anotan 3? Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Y qué pasa si se anotan 10? Vamos a hacerlo de esta forma. Y soñemos, ¿qué pasa si se anotan 30? ¿Podemos contenerlo? ¿Qué problemática podríamos tener? ¿Cómo tenemos que resolverlo en el caso de... Todo eso es mucho tiempo de craneo, pero que uno ya puede planificar distintas soluciones. Entonces, ¿puede fallar? Sí, siempre, todo puede fallar. Pero vamos a tener menos chance de que falles, te lo aseguro, y estoy convencido de que no va a pasar. Pero sí, cómo contener al triple de participantes de los esperados, era una problemática planificada y hermosa al mismo tiempo. Así que nada, estamos contentos. Agustín, hola. Por mi laburo, bueno, diario, vi la repercusión de los juegos en el interior de la provincia, en los municipios. Digo, ¿cómo se articula estos juegos con otros ministerios? Porque sé que están articulándose con otros ministerios, y con 135 municipios que son un territorio muy grande, digo, para cubrir y más allá de las expectativas de cada municipio, que me parece que lo están esperando, que está bueno, es una actividad que los agarran muchos en casa. Digo, ¿cómo articulaste eso? Bueno, a ver, posiblemente siempre donde hay expectativa se pueda disentir, ¿no? Estamos de acuerdo. Y donde hay subjetividad. Entonces, ¿cómo articulamos? Por ahí hay personas que deben pensar que articulamos fantástico y otras que no, y está bien que así lo crean. La realidad es que tenemos inscriptos e inscriptas de cultura de los 135 municipios y de deporte electrónico de los 135 municipios. Así que a la prueba me remito, llegamos. ¿Cómo lo hicimos? Mira, esta pandemia creo que al mundo entero, nos ha pegado enormemente. Al mismo tiempo creo que nos ha enseñado enormemente un montón de cosas. Antes todas las reuniones regionales se hacían in situ, en vivo, había que recorrer la provincia, digamos, y yo creo que hay que seguir recorriéndola. Así lo creo verdaderamente. Hay que estar en los lugares, pero hay un montón de cosas que se pueden operativizar de forma virtual. Entonces, para que te des una idea, nos juntamos con los 135 municipios, con las autoridades de deporte y cultura de los 135 municipios en 2 días. Hicimos una maratón de reuniones desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 9 de la mañana a 5 de la tarde del otro día, íbamos haciendo por regiones, hablamos con todos, creamos un grupo de WhatsApp en los que están todos, que es a título informativo, entonces ahí baja toda la información que vuelve se responde, pusimos personas, trabajadores y trabajadoras a cargo de cada una de las áreas para poder responder a las consultas que habían. Después articulamos con la Federación de Deporte Electrónico, lo cual hicimos una reunión aparte para explicar todo lo inherente a lo electrónico. ¿Cómo se hace? Es tiempo y amor. Es ponerle amor a la cosa que uno haga. Y si surgen problemas, amor para solucionarlo. Agustín, ¿va vos, Nico? No, dale.
En el mundo gamer hay una discusión muy en auge que es si los deportes electrónicos son o no son un deporte, ¿sí? De hecho, tengo entendido que hay un proyecto de ley que se está por presentar para que se los reconozca. Al incluirlos en los juegos bonaerenses, quisiera saber cuál es tu visión al respecto y también que nos digas qué es el deporte para vos, más allá de los deportes electrónicos. Hermosa pregunta, hermosa pregunta. Para mí sí son deporte. Para mí sí son deporte, como hay un montón de deportes alternativos en la provincia, de un montón que incluso no conocemos, como también es deporte el ajedrez, como también es deporte de las damas, como también para mí podrían ser deporte los juegos de mesa. ¿Qué es? Mirá, me surgen miles de explicaciones. Yo lo principal que te voy a contar en esto es que hay que saber dónde pararse de forma importante. Y lo primero que hicimos fue estudiar los deportes electrónicos en el mundo, empezar a leer papers internacionales. Imagínate, yo lo hago de fanático y de amante de que soy, y Javier Lovera es un académico, también es deportólogo. Lo primero que hizo Javier al llegar a la subsecretaría de Deporte fue crear un comité asesor en ciencia del deporte, que no solo para la pandemia, que también están trabajando muchísimo en todos los temas de protocolo, retorno a las actividades y demás, y un montón de cosas que van a venir, que ya se van a enterar, que ya están planificadas. Por eso nosotros somos en ese sentido muy planificados, y Javier nos exige mucha planificación y que las cosas tengan coherencia y sistematización. Que no sean, uy, che, se me ocurrió hacer tal cosa, uy, dale, hacela. No, 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 no. Se te ocurrió tal cosa, fenómeno. ¿En qué marco? ¿Qué querés lograr? ¿Hacia dónde queremos ir con esto? ¿A dónde lo vamos a enmarcar y cómo lo vamos a acompañar? En ese sentido, con el comité nos pusimos a estudiar muchísimo acerca de los deportes electrónicos. Te puedo enumerar un montón de beneficios que traen los deportes electrónicos en términos de desarrollo intelectual y de reflejos y demás, porque está estudiado. Y cuando hablamos de sedentarismo o de lo que posiblemente, y los malos hábitos que posiblemente tengan, como así lo tienen otras actividades, entonces hicimos un relevamiento. Ahora, para que te des una idea, vamos a hacer el relevamiento más grande que se ha hecho en la Argentina acerca de los hábitos relacionados al deporte electrónico. Todos los participantes de deportes electrónicos, para poder participar de los Juegos Bonaerenses, van a tener que llenar una ficha obligatoria. Es una encuesta anónima diseñada por el Comité Asesor en Ciencia del Deporte, en los cuales vamos a hacer un relevamiento de los hábitos para poder determinar efectivamente cuáles son los hábitos negativos que tienen, qué impacto tienen en la sociedad y cómo nosotros podemos acompañarlos. Hay un montón de prácticas que nosotros, hablo nosotros y me corro a mí de ahora, Agustín, posición del Estado. Voy a hablar, Agustín, sos parte de una sociedad y digamos todos. Hay un montón de prácticas, y cuando hablamos de desarrollo de una comunidad, hablamos que un montón de prácticas vienen por efecto de la gravedad, o sea, vienen de arriba hacia abajo, y hay un montón de prácticas que surgen de capilaridad, o sea, de abajo hacia arriba. Para darte un ejemplo, el freestyle. El freestyle, esta actividad cultural que hasta... ¿Es deporte o no el freestyle? Tiene una competencia, se hacen, bueno, se llaman batalla de gallos, no sé si esa es la palabra, digamos, pero hay competencia de freestyle, hay un esquema, digamos, ¿es deporte o es cultura? ¿Y puede una actividad cultural ser parte de deporte? Yo creo que sí. Y para que te des una idea, es una actividad que esa surge desde la capilaridad, desde abajo hacia arriba. Pibes y pibas en los barrios, surge como una necesidad. Ahora, cómo uno intervenga, ahora hablo como Estado o hablo también como papá, cómo uno intervenga es donde marca la diferencia educacional. Nosotros no entendemos como el deporte acá, la educación acá, la cultura acá, como compartimientos separados o habitaciones separadas en una misma casa. Nosotros el desarrollo humano y el desarrollo integral de una persona incluye todo, incluye que vos seas un ser saludable, o sea, la salud, que seas un ser educado, vamos a la educación, educación también con cultura, digamos que seas formado y que además practiques deporte desde lo saludable y desde lo competitivo, que te forme también como integrante de una sociedad, que te enseñe reglas, que te enseñe, bueno, nada, no me quiero explayar porque podría hablar 2 horas, pero en ese contexto es importante acompañar los deportes electrónicos. Yo estoy seguro que van a ser olímpicos. Además de ser olímpicos, estimulan un sector productivo muy grande a nivel mundial. Para que te des una idea, la final del Mundial de Deportes Electrónicos tuvo más espectadores que el Super Bowl de Estados Unidos, que es el evento deportivo con mayor espectadores del mundo. Es un evento que si vos te parás adelante, te va a pasar por arriba.
Entonces, digo, antes que pararte adelante, como si mañana habláramos de cualquier cosa, yo creo que hay que acompañar. Yo creo, no, lo creemos también con Javier Lovera, que esos hay que acompañarlos y hay que darles el contexto educativo y tenemos que conducirlos hacia el lugar que nosotros queremos para transformar una sociedad. Entonces, este relevamiento va en eso. Entonces, ese relevamiento nos va a decir efectivamente a dónde nosotros tenemos que interceder. Mira, justo se suspendió mañana, pero teníamos una reunión con el CONICET, lo que sería el CONICET de la provincia, porque sin estudios científicos y sin estadística, ¿cómo uno toma decisiones? Yo lo hablo mismo en el deporte. No, vamos a hablar de fútbol. Hay que tirar centros, porque la mayor cantidad de goles viene por centro. Ah, ¿sí? ¿Lo tenés estudiado? ¿Es así o es porque a vos te parece? Digamos, si a vos te parece, y como a vos te parece, a otro le parece otra cosa y a un tercero le parece otra. Ahora, donde hay ciencia, manda la ciencia. Y donde hay opiniones, hay que protocolizar. Entonces, en ese sentido y con esa lógica, digamos, donde hay ciencia y vos sabés los efectos que puede tener científicamente, ahí es donde hay que tomar decisiones respecto a las políticas deportivas y a cómo vos vas a interceder ante una actividad. Uh-huh. No, te escuchaba atentamente y me disparaban un montón de cuestiones, digo, principalmente la naturaleza de los juegos Evita, tiene mucho de esto que mencionás vos, ¿no? El tema de la salud, de poder sistematizar todo, ¿no? La cultura, el deporte, los hábitos. Bueno, pensar el deporte en la generalidad y no solamente en una actividad deportiva. Me parece que en ese sentido también va el trabajo que vienen realizando y con los juegos bonaerenses particularmente, ¿no? Porque el freestyle, los juegos electrónicos, creo que también, no sé si tenés en la cabeza cuáles son la diversidad de disciplinas que forman parte de estos juegos bonaerenses. Sí, mira, justo hablaste Malambo, de los Evita. ¿Hay Malambo, puede ser? Malambo lo incorporamos este año como nueva disciplina, incluso Malambo para personas con discapacidad. Incorporamos stand-up e incorporamos freestyle como nuevas disciplinas para esta edición. Y sí, como decía, por ejemplo, los Evita para este año tiene 6 disciplinas y las 6 son 6 disciplinas culturales. Nosotros agregamos 16 disciplinas, incorporamos para personas con discapacidad y deportes electrónicos que no están en esta edición, pero sí articulamos para que en las 6 disciplinas de los Evita nuestros ganadores y ganadoras puedan participar de los Evita, evidentemente. Pero bueno, como decías vos, ¿no? El enfoque del desarrollo humano. ¿Vos te imaginás si yo te dijera que mañana quiero que en las escuelas los nenes y las nenas hagan triple turno de entrenamiento y no aprendan nada y solo hagan deporte? ¿Te imaginás una sociedad solo deportiva y que no tenga educación ni formal ni no formal? Digamos, sería una locura, ¿no? Un pibe súper capaz pero no educado, ¿no? Y lo mismo digo, una persona que solo que tenga algo académico y no tenga también un desarrollo del deporte y de la salud, y que no conozca digamos, los valores culturales de su nación, es muy importante para nosotros y creemos que en el desarrollo humano tener un enfoque interdisciplinario. Entonces también enlazo con lo que decías al principio, que estamos articulando con otros ministerios, cómo no hacerlo con la visión que nosotros tenemos acerca del deporte. Claro, es un deber. ¿Y de qué manera vienen articulando, si es que lo vienen haciendo con la Secretaría de Deportes de Nación? No, es que en realidad hasta ahora nosotros no tenemos articulación directa, sí lo hacen otras áreas, no yo personalmente, ¿no? Yo lo tuve que hacer con Cultura de Nación, porque como te repito, los Evita son solo culturales este año, entonces con ellos sí estuvimos articulando un tema de agendas, más que nada, después de capacitaciones que ellos bajan para nuestros capacitadores, para nuestros jurados, disculpen. Eso estuvimos articulando y nosotros lo estamos haciendo muchísimo interministerialmente dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo con Cultura. Otro tema que ahora me hiciste acordar y me despertás es, cambiamos el enfoque de la premiación. Como yo estoy absolutamente en contra de que nosotros premiemos al que gana. Lo que no quiere decir que haya que dejar de hacerlo, no, creo que hay que hacerlo. Pero nosotros no podemos educacionalmente promover desde chiquitos el exitismo de que si ganás
servís, entonces yo te doy un premio económico, y si no ganaste, entonces no serviste. Entonces, no sé, la lógica del año pasado, o de lo que heredé acá desde la subsecretaría, es que se daba un sistema de becas al ganador de los Juegos Bonaerenses. Ah, fenómeno. Entonces yo tengo a Usain Bolt en atletismo y se afiebró la noche anterior, entonces yo no lo acompañé en su desarrollo deportivo porque no ganó los bonaerenses. Es una locura. Y al mismo tiempo te puedo hablar de que los premios en materiales lo único que hacen es desvirtuarnos nuestro sentido de competencia y para qué nosotros utilizamos el deporte en la sociedad. Entonces se nos ocurrió modificar los premios y hacer premios inspiracionales que apoyen y se desarrollen el talento. ¿El talento de quién? ¿Del que gana? No, de la mayoría que podamos, al alcance que podamos con los premios. Bueno, entonces definimos los finalistas. Entonces, darte un ejemplo, el que gana en solista vocal no va a ganar un premio económico, ni una medalla. Por ahí posiblemente demos una medalla, y si algún día tenemos algún apoyo económico, también lo demos. Pero que ese no sea el premio. El premio distinguido es que el que gana en solista vocal pueda desarrollar su talento en un festival de la provincia de Buenos Aires junto con artistas profesionales, por ejemplo, que además sea inspiracional, sea emotivo y que lo incite o la incite a seguir desarrollándose en su tarea, o tener una clase o un seguimiento, un curso especializado en poder grabar su obra en un estudio de grabación, qué sé yo. Hay un montón de fierro del Estado que nosotros podemos poner a disposición para el desarrollo de ese grupo de personas que pudo lograr eso. Cambiar el enfoque, para nosotros es muy importante. Agustín, te traslado ya alguna de las consultas que fueron dejando nuestros estudiantes, en este caso de Celeste, que dice, no sé si es de tu área de pertinencia, pero se quería saber qué se trabaja desde la subsecretaría en materia de género. Bueno, te dije, el primer comité que creó Javier Lovera fue el Comité Asesor en Ciencia del Deporte. El segundo fue el Comité Asesor en Género y Diversidad en el Deporte. ¿Qué se trabaja desde ahí? Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es un área horizontal y transversal. ¿A qué programa? A todos. Digamos, hoy no entender la perspectiva de género como un deber es fallarnos a todos. No es fallarle a nadie en particular, es fallarnos a todos. Yo siempre cuento mi historia personal con esto, y del cual, digamos, me siento orgulloso como argentino. Yo me fui a los 19, 20 años, me fui a vivir a Holanda por un contrato profesional en mi deporte, que era el hockey. Me fui de un país machista, mis viejos son lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Ojo, estoy hablando desde, miren lo que les digo de mis viejos. Mi papá, mi ídolo. Pero mi viejo cuando llegaba a casa me decía, vos, Agus, vení con un arito en la oreja y te corto la oreja. Porque bueno, también él fue educado de una forma y demás. Me lo decía en broma y no en broma, como todo lo que, viste, siempre los chistes machistas son en broma, pero no son en broma, hay que cambiar el enfoque. Cuando me fui a vivir a Holanda, el shock, digamos, en la calle ver dos hombres besándose o dos mujeres besándose era casi herejía, ¿no? En la lógica a mis 19, 20 años. Me fui a vivir a Holanda y de repente vi varón y varón de la mano, mujer y mujer de la mano, pelos violeta, azul, amarillo, varón, varón de la mano con hijos, mujer, mujer de la mano con hijos, digamos, en una total normalidad. A mí me choqueó al principio, y después me acostumbré y dije, wow, qué lugar, digamos, avanzado. Y hoy lo miro a mi nene de 3 años, que cuando yo le explique que en Argentina hubo una batalla para que el matrimonio sea igualitario, mi hijo me va a decir, de 3 años, me va a decir, pero papá, ustedes estaban locos, ¿cómo no permitían casarse a dos personas? Bueno, son etapas que hay que transitar y que hay que vivir. Ahora, no hay que dejar de la lucha, y festejo que Javier haya creado ese comité. ¿Por qué? Porque nos interpelan en todo. Entonces, por ejemplo, Mónica Santino, que es quien lidera por ahí el comité, el otro día estuve hablando con ella para ver cómo hacíamos para incorporar un deporte, que lo vamos a hacer seguramente, que sin género, digamos, que pueda participar y que sea inclusivo, y que puedan participar también personas con discapacidad y convencional al mismo tiempo, en el mismo deporte, en la misma actividad. Bueno, y así un montón de ideas que no las quiero mencionar porque si no salen después van a aparecer promesas, ¿no? Y no me gustan, pero sí que agarren todos los programas que nosotros hacemos, que es lo que van a hacer, y lo van a poner en cuestión. Digamos, me parece que es fabuloso. Y en esto que marcabas recién de la transversalidad de las políticas, digo, como la perspectiva de género, hace poco también fue ley lo de las asociaciones civiles, digo, que son espacios, me parece que más que pertinentes y fundamentales para el desarrollo deportivo, cultural, digo, social. Respecto a eso Absolutamente. A ver, volvemos a lo mismo. Yo te hago una pregunta, y esto
lo hablamos en toda índole. ¿Para qué invierte un gobierno en deporte de alto rendimiento? ¿Qué es lo que le trae a una sociedad invertir en un deportista, por ejemplo, en un lanzador de jabalina, por nombrar un trascendental? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Les dejo la pregunta. Yo tengo mi respuesta, ¿eh? Y yo estoy convencido. Porque esa persona, ese individuo, es inspiracional para tu sociedad. Inspira valores positivos. Bueno, me puedo desarrollar muchísimo más, digamos, pero achicando el concepto es a eso. Ahora, si vos inspiraste a toda una sociedad y después no tienen dónde practicar esa disciplina y no tienen dónde acercarse a practicar deporte, digamos, ¿qué sentido tuvo invertir? Vuelvo a hacer el mismo ejemplo, desde el efecto de la gravedad, desde arriba hacia abajo y desde la capilaridad. Entonces, yo alimento desde arriba, pero no alimento la capilaridad, por eso es tan importante esa ley, porque le da vida a instituciones, asociaciones civiles y deportivas y a clubes de barrio que puedan vivir y recibir toda esa demanda que nosotros debemos y queremos generar para la educación deportiva. O la educación a través del deporte. No me gusta decir a mí a través del deporte porque creo que el deporte en sí es un contenido. A ver, te traslado alguna otra consulta. Con respecto a lo que estaba hablando de los chicos que quedan afuera de los Juegos Bonaerenses, ¿qué objetivos o ideas tienen para ellos? Muchísimas, muchísimas. No, le pido disculpas a quien haya hecho la pregunta, no es que no quiera explayarme al respecto, todo lo contrario. Pasa que están proyectadas y si yo te digo, che, mirá, tenemos estas 10 ideas y después en lo presupuestario no podemos desarrollar de las 10, no podemos desarrollar 8, me van a tratar de mentiroso, así que prefiero, con todo respeto, guardarme esta respuesta, pero lo menciono con total libertad porque lo creemos y no queremos que los Juegos Bonaerenses sean la política deportiva de la provincia. Queremos que sea fuertísima, inspiracional, maravillosa política deportiva, pero que sea una más de un abanico de 1.000.000 de otros programas. Perfecto. Acá, Guillermo pregunta, ¿crees que el desarrollo mental junto con la exigencia física requerida para cada disciplina puede llevar a la obtención de mejores resultados por parte de los atletas? Me parece que acá como se corre un poco de lo que venimos hablando, pero... No, es parte de lo mismo. Y sí, absolutamente. Absolutamente, me parece que nosotros, los seres humanos, ¿qué somos? Somos 3 pilares fundamentales, a mí me gusta decir que somos 4 pilares fundamentales. Somos el coeficiente intelectual, nuestra intelectualidad, digamos, somos nuestro coeficiente físico, nuestra capacidad física, nuestro potencial, ya sea de salud o de rendimiento, lo mismo con lo intelectual, y somos un coeficiente emocional, también, como nosotros tratamos. ¿Qué pasa con la educación formal? A nosotros la educación formal nos forma en el intelecto, y un poquitito en el físico, por eso la pelea desde el deporte, ¿no? ¿Y qué pasa desde lo emocional? Yo, por ejemplo, estoy orgulloso de que mi hijo a los 3 años pueda reconocerse enojado, triste o feliz. Y que además le ponga colores a eso que está sintiendo. El poder expresarse para un deportista también es fundamental. Y ahí no me quiero ir a hablar de neurociencia, ¿no? Que es un tema que me apasiona también, pero si hay algo que la neurociencia nos ha venido a mostrar en los últimos 10 años, que la neurociencia ha crecido enormemente, es que reconocerse en un estado emocional te baja los niveles de ansiedad muchísimo. Eso, desde el miedo o la presión, yo me peleo mucho contra los entrenadores y entrenadoras de divisiones formativas que hablan a los pibes y a las pibas y les dicen, no tengas miedo, como si eso les quitase el miedo, ¿no? El miedo es parte, digamos, y no está mal tener miedo. Lo que nosotros tenemos que tratar de transmitir y enseñar y dar herramientas es cómo poder, a pesar del miedo, transitar la vida. Y a pesar de los sentimientos que me vengan, a pesar de la felicidad, ser medido. Bueno, hay un montón de aristas de esto, ¿no? Y el último coeficiente que creo que hay que desarrollarlo muchísimo también es el espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, no hablo de religiosidad, que respeto todas, sino de este sentido de pertenencia que te da el pertenecer a una institución, del pertenecer a un lugar, el falso, no es falso, o el real, sentir la camiseta, pero llevado a un contenido real. Santi, Pablo, ¿alguna consulta? ¿Voy yo, Pablo? Sí, sí. Te vuelvo para los Juegos Bonaerenses y quizás estoy siendo muy ansioso porque te voy a preguntar qué imaginás para el año que viene, suponiendo que ya tenemos una vacuna y que se puede desarrollar normalmente, ¿no? En un contexto
más normal. ¿Imaginás que los juegos bonaerenses van a incluir desde ahora y en adelante a los deportes electrónicos, o que esto es algo del propio del contexto y que, bueno, y que sirvió, como dijiste vos, para que los juegos se desarrollen a pesar de todo? A ver, si me preguntas a mí, y yo fuera utópico, incluiría a todo lo que haya rondando, así lo practiquen 3 personas. Porque si yo incluyo a 3 personas y le doy un marco competitivo y educativo para que se puedan desarrollar, bienvenido. ¿Por qué decirle que no? Hoy desarrollamos una plataforma, que es la plataforma virtual, que la desarrollamos de cero y que podemos contener un torneo entero con 16 disciplinas y miles de inscriptos, y además vamos a tenerlo presencial. O sea que tenemos, la verdad que estoy orgulloso porque creo que va a ser un programa o 2, llámenlo como quieran, porque va a ser un programa desdoblado, o sea, 2 ofertas totalmente distintas pero similares, en el que vamos a poder incorporar un montón de disciplinas. Ojalá que queden para siempre, digamos, si no le hacen mal a nadie, digamos, si nosotros podemos educar a partir de eso, si podemos dar charlas informativas, si podemos intervenir en los malos hábitos que tengan los pibes o las pibas, haciendo lo que les gusta hacer y desarrollarse, si podemos desarrollar una industria paralela, porque cuando hablamos de deporte, hablamos de la industria del deporte también, digamos. Si hay más gente jugando al fútbol, hay más gente produciendo pelotas, digo, o alquilando canchas, o vendiendo bebida, y así botines, y se mueve una sociedad. Eh, Bienvenido que las industrias del deporte y para el deporte sean cada vez más grandes. Y la ciencia aplicada al deporte también. Mira, justo el otro día me haces acordar que estuve en un Zoom con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Tecnología de Israel, con un montón de fintech que hablan, que era de tecnología aplicada al deporte, ¿no? Hay cosas que son impresionantes y maravillosas. Digamos, y todo eso se mueve gracias a que hay un montón de personas que practican deporte, digamos, si no, no se movería, como todo. Eh, Así que yo, ojalá que la mayor cantidad de deportes puedan ser incluidos en los Juegos Bonaerenses, no menos. La realidad es que, y cada vez más actividades culturales, y cada vez más actividades como, por ejemplo, que la festejo la robótica, y así todas las que estimulen a más personas a participar. Bienvenida. Acá te traslado otra consulta de un estudiante. Dice, ¿por qué crees que el gobierno argentino no invierte dentro del deporte como lo hicieron en años anteriores, como en el caso de Perón? ¿Qué gobierno dice que no invierte? Sí. O quizás la inversión, no sé a dónde irá la pregunta, pero... No sé dónde va, pero me animo a responder que, digamos, para esta gestión es muy importante el desarrollo deportivo para el desarrollar una comunidad. Bueno, va otra. ¿Crees que en el periodo de 1 o 2 años Argentina puede igualar a países como Estados Unidos y demás europeos o asiáticos en la escena de los juegos electrónicos? No lo sé, la verdad que no lo sé. Tampoco debo reconocer que tampoco me metí tanto en el desarrollo profesional de la actividad, porque me parece que a eso iba, ¿no? Al Sí. que compite en Elite. La verdad que no me puse a ver eso específicamente, o la proyección de crecimiento del deporte de Elite, también porque no es lo que me compete a mí como provincia de Buenos Aires. Debo reconocer que en todo el tiempo que le dedico hay cosas que tengo que dejar de lado de estudiar o de dedicarle porque no me da el tiempo para todo. Pero más me dediqué en ver cómo se acercan los pibes y las pibas a esos deportes, y de qué forma nosotros podíamos educar y contener, digamos, y cómo podíamos poner herramientas a disposición. Digo, como ejemplo, en esta edición de los Juegos Bonaerenses elegimos 4 disciplinas y 4 juegos, que los 4 juegos son gratuitos. Y esa fue una decisión política, digamos, fue una decisión de gestión. Y muchas de las críticas que recibimos bueno, el que cree que no es deporte, obviamente siempre va a criticar, ¿no? Pero, y está en todo su derecho. Pero ¿por qué no agregaron el FIFA, por ejemplo, que es un juego de fútbol? Y no lo agregamos porque comprar un FIFA vale 7.000 pesos. Y nosotros queríamos igualar las condiciones de participación de los 135 municipios, de todos los pibes y las pibas. Digamos, si nosotros ponemos un limitante en dinero, ya estábamos dejando gente afuera en esta edición y en este contexto de pandemia. Dios quiera que el día de mañana pueda estar ese juego o cualquier otro de fútbol, y además los 4 gratuitos. Entonces, nada, que cada uno haga lo que puede y lo que quiera, pero digamos, ojalá que podamos igualarlos. Ojalá. No, la verdad que desconozco la proyección profesional de eso.
Agus, hace un rato hablabas sobre tu experiencia en Holanda, digo, y las cosas que pudiste observar ahí. Digo, ¿qué más de tu experiencia como jugador, como entrenador en la elite, digo, en el alto rendimiento, te han servido para la función que desempeñás actualmente? Muchísimo. A ver, yo primero me fui a Italia, me fui un año a Italia, estuve viviendo y jugando profesionalmente en una ciudad cerca de Torino, en el norte. Después me fui por Holanda, donde viví en Ámsterdam un año, y después me fui, firmé contrato con un club en Bélgica y terminé trabajando para la Federación Belga de Hockey por 7 años, aproximadamente 7 temporadas, 6 años más o menos. Y, y la verdad que me cambió todo. Yo fui siendo una persona, obviamente me fui también pendejo, y volví siendo chico también, pero nada, con otra cabeza, con otra forma de pensar. Yo era muy emocional, muy argentino en ese sentido, y me volví más planificado, recontra, más planificado, más esquemático, digamos, como toda sociedad, para bien y para mal, ¿no? Yo, de tantos años de vivir afuera, más nos defiendo a nosotros como argentinos y como sociedad. Y siempre lo cuento a título, digamos, amo Bélgica, amo a los belgas, son mi segunda familia y el segundo país en el que me sentí cómodo. Yo, personalmente, digamos, cada uno su historia, ¿no? Pero al mismo tiempo te puedo decir, son el gobierno o el país que no llegó a tener un gobierno histórico, o sea, más que los países en guerra, no se ponían de acuerdo los francófonos con los neerlandeses. Háblame de conflicto social después. Sí, después tienen un montón de estabilidad en otros sentidos, digamos, pero no tenían en el himno, no tenían letras, porque no se ponían de acuerdo en los idiomas. Digamos, son también un montón de particularidades que parecen simples a simple vista y no son simples porque traen unos conflictos sociales muy importantes. Pero bueno, es para hablar por ahí en otra charla larguísima. Pero sí me cambiaron a mi forma de ser totalmente. También me eduqué mucho allá porque yo fui con un contrato profesional como jugador, pero en el contrato yo les exigí que me den trabajo para poder aprender, además de ganarme unos pesos más, era para poder desarrollarme profesionalmente. Después me contrató la Federación de Bélgica me pagó cursos de coaching y de administración. Después hice cursos de neurociencia en la Facultad Libre de Bruselas, en la universidad, y aprovechaba mi tiempo, estudié idiomas, entonces me volví hablando 4 o 5 idiomas. Aproveché para educarme y para desarrollarme profesionalmente. Qué sé yo, para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Y crees que es... Sí, Pablo. No, te quería hacer una pregunta, pero digo, supongamos que, una suposición grande, el 1 de marzo te levantás a la mañana y se acabó la pandemia. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Subsecretaría de Deportes? ¿Qué es lo que, por ahí vos venías con esa idea y cuando te agarró la pandemia, más teniendo en cuenta la experiencia que, digo, fuiste jugador de hockey y por ahí decís, bueno, si alguna vez me tocara a mí, yo haría esta de otra manera. Digo, lo pienso que este año es muy particular, pero digo, 1 de marzo te levantaste, no hay pandemia. ¿Qué se te ocurre? ¿A dónde atacarías primero? Digo, ¿o qué te gustaría hacer primero? Voy a hablar desde el área que me compete a mí, ¿no? Porque sí, justo el otro día, nada más, había una charla, ¿no? Y hablamos de deporte y un compañero opinó una cosa y yo opiné otra. Y, digamos, si los pibes no morfaron, no podemos hablar de deporte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y eso está enfocado en el área de deporte social. Vamos a suponer que los pibes ya morfaron. Bueno, vamos a insertarlos al deporte. Primero, de forma gratuita. Porque el deporte debe ser un derecho. Así lo creo yo, como la educación. Y como la salud, bueno. Pero eso primero, vamos a hablar desde mi área, que es el desarrollo deportivo. Vamos a imaginarnos que los pibes ya morfaron, los pibes ya se ingresaron al deporte y lo practican sistemáticamente. Nosotros debemos regionalizar la propuesta de crecimiento deportivo y Dios quiera podamos, porque digamos dependen un montón de factores de que podamos desarrollar eso, pero en eso estamos trabajando también, porque si no, que esto lo vemos mucho, yo lo vi mucho en el hockey, a nivel nacional también sucede, que todo se centra en el CENARD. Entonces todos los atletas que un poquito se destacan tienen que sufrir el desarraigo de irse al CENARD. Lo viví sin ir más lejos acá con la platense Majo Granato, que es una chica que yo adoro y la quiero a título personal, no solo como deportista, porque es una mujer maravillosa.
Majo tenía 2 horas y media de viaje en bondi y en tren, porque no tenía un centro de máximo rendimiento deportivo o un centro en el cual desarrollarse acá en la ciudad de La Plata. Digamos, no solo para ella, sino, imagínate si a ella le resultaba lejísimos, imagínate para si una chica o un chico viviese en Punta Indio, digo, ni hablarte de Bahía Blanca, digamos, y ni hablarte del norte, de la provincia. Y, bueno, yo creo que regionalizar una propuesta intermedia de acercamiento es fundamental. Lo mismo sucede a nivel nacional con todos los pibes y las pibas del interior que tienen que ir al CENARD. Bueno, yo cuando fui entrenador del Sub-21 de Argentina, de las damas, para darte una idea, yo hice una propuesta a la Confederación Argentina de Hockey que la pude desarrollar un poquito y después no me dieron mucha pelota, para serte sincero, que era justamente descentralizar la propuesta del entrenador. ¿Yo qué decía? Te doy un ejemplo en la Argentina, a nivel nacional, con hockey, que era el deporte que yo trabajé y fui entrenador. Se hacían concentraciones regionales, se pagaban por prorrateo nacional, significaba que todos ponían una partecita de lo que costaban los viajes, pero claro, esa partecita era proporcional a la cantidad de jugadoras, pero no era proporcional a tus ingresos. Entonces, claro, una federación pobre pagaba lo mismo que Buenos Aires, que la Asociación de Hockey de Buenos Aires, que era millonaria. Entonces digo, ya está, ya hay una desproporcionalidad muy grande, digamos, no es justo. Incluso una asociación que no tenía jugadores ni jugadoras tenía que pagar lo mismo que una que sí. Bueno, en ese sentido, venían 2 jugadores de cada asociación al CENARD a entrenar 4 días conmigo, que yo era el entrenador nacional. Entonces yo al revés digo, estamos gastando todos estos recursos para mirar 2 por asociación. ¿Por qué en lugar no me pagan el pasaje a mí solo? Y me voy yo a esa región, y en lugar de mirar 2 veo 40. Y además, veo a la cordobesa entrenando en Córdoba, durmiendo en la casa con mamá y papá, si los tuviese, digamos, o con su tutor o con corresponda, pero en su lugar, comiendo su comida, durmiendo en su cama, con su almohada, que no parece poco, porque ese es un contenido emocional muy grande, el desarraigo. Digamos, todos aquellos, como a mí me tocó, vivir el desarraigo y alejarnos, es muy fuerte. Y es también entender al deportista como una persona, que es lo que a veces no sucede, no se contempla al que se está desarrollando en el deporte como un ser humano. No, es un deportista que no tiene que dar medalla, entonces exigirle al máximo, exprimirlo, explotarlo, que es un producto nuestro. No, no es un producto nuestro, es un producto de la sociedad, digamos, en todo caso, es un miembro de la sociedad que tiene que el día de mañana transmitir también lo mismo para el crecimiento de toda una sociedad. En ese mismo contexto que yo hice y yo desarrollé, te voy a dar un ejemplo. Cuando fui a la ciudad de Córdoba, no vi solo las 2 que me enviaba la Federación de Córdoba, vi 40. En esas 40 que vi, recuerdo haber puesto el ojo y digo, che, ¿y aquella nena? No, ella es más chica, es de Río Cuarto, o sea, que no era ni siquiera del centro de Córdoba, era de Río Cuarto, del interior de Córdoba. Uy, mirá qué bien, me gusta mucho. Bueno, Victoria Miranda, terminó siendo capitana de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hoy es leona. Bueno, por ahí de otra forma no lo hubiera visto. ¿Cuántos pibes y pibas se nos quedan en el camino producto de no tener una propuesta regional en la provincia y descentralizada? Y lo mismo pasa a nivel federativo. Entonces, me pasó con Luchi Bonderey, de mejor sub-23 del mundo. Un día, Cacho Vigil, a quien admiro y quiero mucho a título personal, una vez me llama y me dice, Agus, tengo una jugadora en River que necesito que veas. La tenés que ver. Yo era entrenador nacional en ese momento, sub-21. Y me quiere empezar a explicar, le digo, no, Cacho, no me expliques más nada. Le digo, voy a ir a ver, listo. Un día me aparezco de sorpresa, me voy a ver River, que era Cacho, el entrenador de River. Me voy a ver a River. Y termina el partido y voy, justo Cacho se había ido a dar la charla de las mayores, y le digo al entrenador que estaba, que era Nico de la Torre, un chico de los Leones que ahora está jugando en Holanda, y le digo, Nico, me encantó la número 27. Luchi Wanderey, de la 27, la que te habló Cacho. Listo, buenísimo, coincidimos. Me dice, es de Misiones, le digo yo, jugaba en tierra batida, en Misiones. Bueno, pero ella, pobre, para haber sido vista, se tuvo que ir a vivir a Buenos Aires, a estudiar al colegio de River y a vivir en una pensión. ¿A ustedes les parece justo para una chica de 16 años que tenga que vivir eso para poder tener posibilidades deportivas? Yo creo que no. Yo creo que el sistema, digamos, pensarlo perfecto a un sistema, al sistema que sea, es utópico. Siempre creo que hay falencias en cualquier sistema, en cualquiera, pero que hay que dar la pelea, hay que darla. Ahora lo digo en términos de la provincia de Buenos Aires, también tenemos que dar esa pelea.
¿Lo vamos a lograr de un minuto a otro, de un año a otro? No, tiene que ser un proceso. El primer año se tiene que lograr algo, hay que ponerse una meta. Tenemos que llegar a esto. Para el segundo año llegar a otra cosa, y para que esto exceda nuestra gestión, que es un poco lo que me exige Javier Lovera también. Javier me dice, pensá en políticas públicas que transformen la vida de los pibes y que no lo hagan solo en nuestra gestión, sino que quien venga herede un sistema que pueda potenciar y mejorar, sea quien sea. Bueno, está relacionado con lo que dijiste por ahí al principio, de que cuando asumieron estaba los juegos bonaerenses nomás. Está relacionado con eso, ¿no? Sí, no lo digo como una crítica, más allá de que lo sea. No, lo digo que Lo digo como una claro, descripción de la realidad. Era lo que había, claro, punto. sí. Santi. Sí, antes de hacerte una pregunta, te traslado, si querés, una de Marcelo, que dice, más allá de que de los juegos electrónicos que van a ser parte de los bonaerenses son gratuitos, ¿hay algún plan para quienes quieran participar pero no dispongan de los medios necesarios, como la consola, la computadora o internet incluso? Sí, bueno, a ver, volvíamos a hablar de a veces de lo utópico de querer llegar a todos y a todas. Mismo el deporte convencional también deja fuera a alguien, siempre. Es imposible contener a todo el mundo. Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de llevar los requerimientos técnicos, porque es un limitante, y sabemos que es un limitante, pero llevar esos requerimientos técnicos al menor posible. Entonces, por ejemplo, para jugar al Clash Royale necesitas un teléfono con la peor calidad, el teléfono de la peor calidad con la pantalla rota, vos podés jugar al Clash Royale. Para inscribirte en los juegos, anteriormente tenías que ir al municipio a inscribirte o inscribirte a partir del municipio. Ahora te podés inscribir desde tu casa y después el municipio te habilitaba. Digamos, un montón de cambios que hicimos en la estructura. Obviamente que necesitas internet. Si no tenés internet no podés participar. Es como hablar de deporte cuando un pibe no morfó. Bueno, es la misma lógica, ¿no? Digamos, siempre hay algún requerimiento, algún limitante. Y los juegos los pensamos en términos de no generar traslados y no generar una complejidad a la complejidad que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, igualar las condiciones de participación de los 135 municipios, se encuentren en la fase que se encuentren, y obviamente tratar de llevar los requerimientos técnicos al menor posible. Siempre algún limitante hay, y esto también nos muestra a dónde pueden estar los sectores que también sirven como análisis, dónde hay más carencias en el acceso a lo virtual y al Internet, por ejemplo. Y en toda esta planificación, en este estudio de factibilidad que hablabas al principio, ¿cómo planean medir el impacto o el éxito de estos juegos, más allá del número de inscriptos, ¿no? Que bueno, arrancó excelente, arrancó con una buena variable, pero terminados los juegos, ¿cómo van a medir si funcionó, si no funcionó? Bueno, primero, a ver, pongo en cuestión la palabra éxito, ¿no? Primero hay que definir qué es para la gestión tener éxito, o qué es para cada persona tener éxito. Para mí la cantidad de inscriptos no dimensiona el éxito de un programa. Un programa puede afectar a 10 personas y ser recontra exitoso, y otro a 100 y no tener éxito, si no provocas el cambio que querés provocar. Nosotros no vamos a medir el éxito de estos juegos en esta versión de los juegos o en este año, los vamos a ver a lo largo de los años. Por ejemplo, algo que queremos hacer es la multi inscripción, digamos, poder visibilizar las actividades culturales dentro del deporte. Entonces, que vos sepas que además de jugar al fútbol, mirá, podés desarrollarte en canto, lo podés hacer también en dibujo, lo podés hacer también en objeto tridimensional o en cualquier disciplina que sea. Lo mismo para quien se desarrolla en cultura, alguna actividad cultural, también puede hacer deporte. Y miren, tenés todas estas actividades deportivas. Desde ahí creo que proviene nuestro éxito. Nuestro éxito va a provenir desde aquellos que se anotaron en dibujo, que después se hayan desarrollado, digo un ejemplo medio sonso, pero como dibujantes y hayan tenido herramientas y podemos haber acercado herramientas para que esa persona se pueda desarrollar en ese distrito, por ejemplo. Entonces me parece que ahí es donde empiezan a tomar verdaderamente valor una propuesta deportiva que es inspiracional. Bien, y te hago la última de mi parte. ¿Conocías los juegos? ¿Te tuviste que poner a jugarlos? ¿Te los mostraron? ¿Cómo fue ese proceso? No sé si sos un habitué de las consolas o cómo fue todo eso. ¿Te tuviste que poner a practicar para tener idea? No, cero habitué. Tuve mi etapa cuando era pibe, obviamente, de juntarme con mis amigos a jugar al jueguito de fútbol. Yo más que jugar al jueguito de fútbol y de tenis, no pasé.
Digamos, esa es mi experiencia con los gaming. Sí, obviamente me descargué en mi celular, jugué también, investigué sobre los otros juegos, investigamos. Eh, También sobre, como en las películas, están clasificados los juegos para mayores para mayores de 13, todos los juegos que están clasificados mayores de 13 años, por eso los participantes pueden participar a partir de 13 años. Es igual que las películas, ¿no? Tiene una clasificación igual. Eh, y sí, un poco me tuve que poner a investigar. Yo igual un poco conozco, tampoco me hace tanto. En una época con mi hermano, cuando éramos pibitos, jugábamos el Counter-Strike, no sé si se acuerdan, ese juego de estrategia de tiros, que juegan, viste, el SWAT contra los terroristas. Y lo recuerdo, digamos, y yo al mismo tiempo era un deportista, digamos, que después fui un deportista profesional. Tampoco me desarrollé como game, lo hacíamos de forma recreativa. Bueno, cuando empecé a investigar sobre los juegos que están hoy en la plataforma, son para mayores de 13, no como el otro juego que es para mayores de 16. eh, y al mismo tiempo se desarrollan en equipos, tienen estrategias, digamos, tienen un montón de cosas que son muy buenas. De hecho, la psicóloga Lorena Galvicio, que es la psicóloga de nuestro comité asesor en ciencia del deporte, ella es psicóloga de un equipo de eSports. Ella conoce muy bien también el desarrollo de los equipos profesionales. No sé si algún compañero, algún estudiante tiene alguna otra consulta, si no vamos cerrando. Paulo, Fermín, que estaban ahí, los vi, no sé si tienen Sí, alguna pregunta. Sí, Fermín. no, bueno, agradecerle a Agustín de parte de la cátedra, como vos dijiste, Nico, y me parece que la charla fue muy, muy rica, contando él su experiencia en los diferentes roles que ha tenido. La verdad que, bueno, te agradecemos, Agustín, me parece que es, la verdad, muy bueno para todo el equipo técnico de la cátedra y fundamentalmente para los chicos, para los alumnos. Fermín, Bueno, querido, ¿cómo anda tanto tiempo? Bien, todo en orden. La verdad que muchas gracias por la charla. con mucha Gusto barba. verte. Gracias. Yo, de mi parte, la última para cerrar, digo, sacándote de la función que cumplís actualmente y por ahí teniendo en cuenta, bueno, tu experiencia como deportista, como entrenador, la experiencia que venís teniendo en la función pública, digo, pero sacándote, apartándote de la subsecretaría, como persona, y como experimentado en la materia deportiva en general. ¿Qué cuenta pendiente crees que hay en el país respecto a políticas públicas? Un montón. Un montón, pero a ver, es normal que las haya, digamos, no es crítica, es todo lo contrario, es parte de una evolución, digamos. Uh-huh. Yo particularmente soy un militante aférrimo de la educación en el deporte y del deporte en la educación. Creo que deben ir absolutamente de la mano y nada, me parece que tenemos que tener un desarrollo del deporte tanto como desarrollamos la educación. Me parece importantísimo. Yo, por ejemplo, no sé, te cuento otro ejemplo. Como entrenador de las Leoncitas, entrenábamos a la tarde y a la noche, y a la mañana las obligaba a ir al colegio o a la universidad, aquellas que estaban ya cursando algunas materias, y entrenábamos lo máximo que podíamos, pero entendiendo que el día de mañana yo o cualquier otro entrenador daba una lista, la dejaba afuera, y ¿qué? Y lo único que las hubiera definido era yo jugué al hockey o jugué al hockey. Uh-huh. Y después, entonces, digamos, si queremos cambiar como sociedad, debemos educar con el deporte y en el deporte y educar en la educación formal, digamos, en todo. Clarísimo, clarísimo, como todos los conceptos que fuimos escuchando a lo largo de esta hora y algunos minutos más. Agustín, agradecerte el tiempo, la predisposición, los conceptos vertidos en el transcurso de esta charla, que me parece que han sido más que enriquecedores para nuestros estudiantes. Ese era el objetivo, me parece que está más que cumplido. Y nada, infinitas gracias, un lujo, creo que el que nos acabamos de dar en una charla que nos dejó mucho para pensar también.
Bueno, muchísimas gracias y cuando gusten, un placer enorme.